Me llamo Samantha Valero, aunque desde el entrenamiento básico nadie me ha llamado otra cosa que Sara. Tenía 33 años la Navidad en que mi padre me dijo que me fuera de su casa. Volví con un bastón, una pierna izquierda que terminaba por debajo de la rodilla y una bolsa que todavía olía a la base. Me senté a su mesa 40 minutos. Entonces me llamó una carga y me fui sin elevar la voz. La pierna no fue lo que me rompió, tampoco las palabras. Fue lo que me dijo mi abuelo 3 días después cuando abrió su puerta y vio mi cara en el frío. Durante 10 años le había enviado a esa familia casi cada sueldo que gané. Creía saber exactamente a dónde había ido ese dinero. Estaba completamente equivocada, y la verdad me esperaba al final de un largo viaje en autobús por las colinas de Oregón. Bienvenidos a Historias en Calma, donde nos sentamos con las traiciones silenciosas que ocurren dentro de las familias ordinarias y con las personas que salen de ellas enteras. Si una historia como esta alguna vez fue la tuya, ya sabes que las peores heridas no sangran. Quédate hasta el final, porque lo que viniste a escuchar llega tarde y vale la pena. Deja un comentario y suscríbete. La casa en Salem olía a canela y cera de piso. Mi madre Carmen recogió mi abrigo sin mirarme. Mi hermana Elena había puesto los platos buenos. Traje regalos que no podía permitirme. Viejo hábito. Durante 40 minutos hablamos del tiempo, de la nueva carretera y de la remodelación de la cocina de Elena. Nadie preguntó por Kandahar. Nadie preguntó por la pierna. Y nadie mencionó los 10 años de sueldos enviados a casa para salvar la granja apícola del abuelo. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte?, preguntó mi madre a mitad de la cena. No era una bienvenida, era un cronómetro. Mi padre, Rafael Valero, dejó el tenedor. Tenía una manera de quedarse en silencio que era más ruidosa que un grito. 3 semanas fuera y ya con la mano abierta. Le expliqué que había vuelto a casa por Navidad, no por dinero, y que para que constara, yo había sido quien lo enviaba. Ese dinero está gastado en cosas que importaban. Le pregunté qué importaba más que la granja que mis sueldos habían sostenido. Me miró como si hubiera ensuciado la alfombra. Vuelves rota, vuelves sin un centavo, y te sientas en mi mesa actuando como si el mundo te debiera un desfile. Mi hermano Marcos miraba el mantel. Elena estudiaba el vino. Mi madre doblaba la servilleta en cuadrados cada vez más pequeños. Esperé que alguno dijera algo. Ninguno lo hizo. Eres una carga. Sal de mi casa. Me puse de pie. Me llevó más tiempo que antes y los hice mirar cada segundo. Recogí el bastón. Dejé los regalos sobre la mesa. En la puerta me volví una vez y ni uno solo de ellos me miró a los ojos. En la acera hice los cálculos que hago en lugar de derrumbarme. 61 euros en la cuenta. El colchón que 10 años de sueldos deberían haber construido simplemente no existía. Lo había entregado transferencia a transferencia, creyendo cada palabra de mi padre sobre la granja de mi abuelo Ernesto. Tomé el último autobús hacia el sur. 60 kilómetros de campos oscuros y luces navideñas en los graneros. Mi padre siempre había sido el intermediario. El abuelo necesita dinero, el abuelo está pasando un mal invierno. Me lo había creído todo. El autobús me dejó a 3 kilómetros de la finca. Caminé el resto por una carretera sin arcén, el bastón encontrando los surcos helados. La casa de Ernesto al final de un camino de grava, y detrás, las hileras de cajas blancas que recordaba de la infancia, las colmenas. Me golpeó primero el olor, humo de leña y cera vieja y miel, impregnados en cada tabla durante 50 años. Luego, un zumbido suave desde la caja más cercana. El enjambre invernal vibrando para generar calor. Por un mal segundo, mi cerebro lo reescribió como el pitido tras la explosión, el tono largo que significaba que algo había salido muy mal. Me detuve respirando humo hasta que el sonido volvió a ser solo abejas. La puerta se abrió. Ernesto Valero, más pequeño de lo que recordaba, más canoso, camisa de franela y gafas de lectura en la frente. Me miró.
el bastón, la pierna, la bolsa. Me preparé para la lástima. Lo que recibí en cambio fue confusión profunda. Sara, chica, ¿qué haces aquí a estas horas? Le dije la verdad porque no tenía fuerzas para adornarla. Papá me echó. No tengo a dónde ir. Vine a ayudar con la granja. La cocina era cálida y sencilla. Me sentó y puso café antes de decir nada. La granja no tiene problemas, Sara. No los ha tenido en años. Le dije que eso no podía ser, que llevaba 10 años enviando dinero para ella. El rostro del anciano palideció y luego se quedó completamente quieto. ¿Qué dinero? No era una pregunta. Sara, yo nunca recibí nada. Tu padre me dijo que habías cortado el contacto, que no escribías, no llamabas, que no querías saber nada de nosotros. Yo había escrito tarjetas desde 3 continentes, fotografías. Había llamado a un número que nunca había sido el suyo. En algún lugar entre yo y esa cocina, 10 años de mi vida habían sido interceptados y gastados. Y el hombre al que había venido a rescatar había pasado esos mismos 10 años creyendo que lo había abandonado. Me puso en el antiguo dormitorio de mi padre y me quedé despierta haciendo inventario. La casa era una prueba contra la historia de Rafael en cada rincón. Tejado sólido, camioneta en marcha, despensa llena. Ernesto no debía nada a nadie. Nunca hubo una ejecución hipotecaria. El dinero nunca había llegado a él. Por la mañana, Ernesto no me preguntó cómo había dormido. Hizo huevos, puso una taza delante de mí y miró las cajas cubiertas de escarcha. Puedes quedarte, no como caridad. Tengo 78 años y las manos me tiemblan algunas mañanas. Le dije que no sabía nada sobre abejas. Nadie lo sabe hasta que lo sabe. Los que aprenden despacio hacen los mejores apicultores. Luego dijo lo que llevaré el resto de mi vida, sin ningún peso, como un dato sobre el tiempo. La sangre es solo un accidente, Sara. La familia son las personas que responden cuando llamas. Aprendí a usar el ahumador, poner la palma desnuda contra el lateral de una caja y sentir, a través de la madera, el zumbido de 40,000 abejas sosteniendo la oscuridad con nada más que el calor de sus cuerpos. Ernesto me enseñó a exhalar largo antes de levantar una tapa. Traes toda esa guerra al patio. Ellas lo sienten, déjala en la puerta. El mismo truco que calmaba a las abejas me calmaba a mí. Las abejas me enseñaron a gestionar el ruido con las manos, no con hojas de trabajo. Marcos empezó a aparecer los sábados. Me dijo que lo sentía por lo de Navidad. Le dije que agarrara una herramienta en lugar de una disculpa. Durante varios fines de semana, la familia salió de él en pedazos. La nueva casa de Elena, la boda que había disparado el presupuesto, la segunda hipoteca de la casa en Salem que papá canceló de golpe en un año que él llamó un buen año. Esa noche empecé a escribir fechas e importes en un cuaderno. Un caso. Ernesto me explicó por qué Rafael llamaba sin que yo devolviera las llamadas. Lleva 2 años presionándome para que le ceda la propiedad. Para la planificación patrimonial, dice. No acepta el no. Le pregunté por qué quería una granja a la que siempre había tratado con desprecio. No quiere una granja, quiere 40 hectáreas en una carretera a 40 minutos de Salem. Hay un promotor husmeando toda la zona. Rafael huele el dinero. Una noche le pregunté a Ernesto si tenía algo por escrito sobre la propiedad. Fue al dormitorio trasero y volvió con una carpeta suave y marrón. Lo primero que me mostró me cortó la respiración. Cartas de Rafael. Años de ellas atribuyéndose el mérito de apoyar a Ernesto, mencionando mi nombre como contribuyente, sin enviarle jamás un solo euro. Debajo, mis propias tarjetas y fotos enviadas desde el extranjero durante 10 años, devueltas sin abrir con la letra de mi padre para que Ernesto creyera la mentira. Y al fondo, lo que cambió la forma de todo, un fideicomiso irrevocable fechado 9 años atrás. Ernesto había puesto la tierra y el apiario en él el mismo año en que Rafael comenzó a presionarlo, nombrándome cofideicomisaria,
con una cláusula que establecía que la propiedad no podía venderse ni transferirse sin mi firma. Lo hice en silencio, dijo Ernesto. Había visto lo que era Rafael. Pensé que la única persona que nunca dejaría que pavimentaran este lugar era la que ya lo estaba dando todo por él. Con 9 años de cartas robadas en el regazo, entendí finalmente por qué mi padre necesitaba borrarme. Mientras yo estuviera distanciada y en silencio, podía desmantelar ese fideicomiso. No me había echado en un arrebato de ira, me había echado como una jugada. Esa noche terminé el caso en mi cuaderno. El total, 191.000 euros en 10 años y 4 despliegues. La boda de Elena, la entrada de su nueva casa, la segunda hipoteca de la casa en Salem, que Rafael canceló de golpe. Mi dinero, cada euro gastado, haciendo cómoda su vida mientras yo aprendía a caminar de nuevo. Esperé sentir rabia. Lo que sentí en cambio fue el frío enfoque lúcido que solía sentir antes de una misión. Aquí está lo que decidí. No iba a perseguir el dinero. Estaba perdido en cuentas conjuntas y operaciones inmobiliarias y un plazo de prescripción que ya no se preocupaba por él. Mi padre quería que yo fuera reactiva y ruidosa, la hija inestable a la que pudiera señalar. Así que sería lo contrario. No elevaría la voz ni una sola vez y construiría algo real en la tierra, que el fideicomiso ya me había dado la posición de proteger. Se lo conté a los dos en la misma mesa donde Ernesto me había puesto café la peor noche de mi vida. Primero el caso completo. Marcos palideció. Ernesto asintió despacio. No perseguimos lo que se fue. Construimos lo que hay aquí. Marcos dijo que dejaría la tienda el lunes. Ernesto puso su mano temblorosa plana sobre la mesa. Marcos puso la suya encima. Yo puse la mía sobre las de ellos. Nadie dijo nada sentimentaloide. Solo nos quedamos un segundo. 3 personas que se habían elegido mutuamente. Luego volvimos al trabajo. A través de la clínica jurídica para veteranos encontré a Sofía, una abogada de patrimonios que leyó el fideicomiso y dijo las 4 palabras más hermosas. Esto es hermético estructuralmente. Me advirtió sobre el único punto débil. Rafael podía alegar que Ernesto era incompetente o que yo había ejercido influencia indebida. Cerramos esa puerta. 2 evaluaciones médicas sin deterioro cognitivo y carta del abogado original confirmando que el anciano había acudido solo y con la mente clara. La estrategia de Rafael dependía de que la historia fuera confusa. Pasé ese mes haciéndola clara. Para el verano alto teníamos más miel de la que 2 mercados podían mover. El primer tarro de Campo de Rosa, el panal aplastado y filtrado, su oro sosteniendo la luz como algo fundido de una vidriera. Las manos de Ernesto temblaban demasiado para el trabajo fino, así que escribió la etiqueta él mismo en lápiz. 2 palabras, Campo de Rosa. Mi abuela Rosa había muerto 11 años atrás y ese campo de trébol había sido suyo antes de ser de nadie. Sostuve ese primer tarro y sentí algo que no había sentido desde antes de la explosión. Orgullo que no dependía del permiso de nadie. Creamos una sociedad limitada, los 3. Encontré a Diego Rivas, veterano con 60 colmenas propias, que me guió por las licencias y las normas alimentarias. Marcos llevaba la parte delantera en los mercados. Puede hablar con cualquiera cuando está fuera de la sombra de nuestro padre. La gentileza que nuestra casa había tratado como defecto era el activo más valioso que teníamos. La cooperativa del condado aceptó nuestro primer palet a consignación y llamó 2 semanas después pidiendo 3 más. Rafael llegó en agosto, la primera vez que pisaba la finca en años, y vino sonriendo. Examinó las cajas, el cobertizo y el letrero en la camioneta de Marcos. Apiario Campo de Rosa. Vaya, vaya, jugando a ser agricultores. Sugirió que Ernesto cediera la propiedad a su nombre por razones patrimoniales. Habló por encima de mí todo el tiempo. Se lo dejé hacer. Ernesto dijo no, llano y definitivo.
La estás dejando que te envenene contra tu propio hijo, mi herencia. Ahí estaba, el sustantivo verdadero bajo todos los preocupados. Se fue sin tomar café. Marcos me contó el resto esa semana. Rafael estaba bajo el agua. Malas inversiones, deudas acumuladas. El promotor había hecho oferta por toda la franja de la carretera y las 40 hectáreas de Ernesto estaban justo en el medio. Si Rafael conseguía la tierra, podía salir a flote. Lo único que se interponía era un fideicomiso con mi nombre. Así que había empezado a contarle a la gente de Salem que su hija herida de combate había vuelto inestable, que había aislado a su anciano padre, preparando el terreno para impugnar el fideicomiso. Convertir a la víctima en la villana antes de que la víctima supiera que había un juicio. No había contado con que me bajara de ese autobús. No había contado con que Ernesto abriera la puerta. Y no tenía idea de que la hija que planeaba pintar como inestable había pasado 10 años aprendiendo a mantenerse calmada bajo el fuego. En octubre, la cooperativa nos ofreció un contrato real. 1 año de espacio garantizado en 6 tiendas. La compradora, Linda, quería firmar en la granja. El periódico del condado vendría con fotógrafo. A las 11 del sábado fijado, el patio estaba lleno. Linda con la mesa del contrato, el fotógrafo disparando imágenes de las colmenas, Diego Rivas con otros veteranos, una docena de vecinos con café, Ernesto en su silla de jardín en medio de todo, complacido y avergonzado a partes iguales. Marcos entre la gente con camisa limpia, sonriendo de verdad. Tenía el bolígrafo en la mano cuando escuché neumáticos en la grava llegando demasiado rápido. El coche de Rafael. Salió sin cerrar la puerta y cruzó el patio como un hombre buscando pelea. No bajó la voz ante el gentío. Lo siento, señores, pero alguien necesita saber lo que está pasando aquí realmente. Los vecinos guardaron silencio. El fotógrafo bajó lentamente la cámara. Puse el bolígrafo sobre el contrato, tranquila como un domingo, y me volví para enfrentar a mi padre a través de 40 hectáreas de trébol y testigos. Sentí la vieja serenidad descender sobre mí. Manos lentas, voz baja, trabaja la colmena. Lo que salió de él fue el discurso ensayado durante meses dirigido al gentío. Mi hija volvió del servicio enferma, dijo, y se tocó la sien para que los vecinos entendieran qué tipo. Se había instalado con un anciano confundido, lo había aislado, lo había vuelto contra su único hijo, y volvió a esa palabra una última vez, una carga que esta familia ha soportado demasiado tiempo. Permanecí de pie y lo dejé terminar. No elevé la voz, no di un paso hacia él. 12 meses antes sus palabras me habían enviado por una puerta hacia el frío. Ahora se movían por el aire a mi alrededor y seguían adelante, porque había aprendido lo único que él nunca aprendió. Las abejas pueden oler el miedo y responden con furia. La única manera de caminar hacia un enjambre y salir entero es hacer que tu corazón se quede quieto a propósito. Mi padre era el enjambre ahora, y yo simplemente me quedé en él, exhalando largo y lento, con las manos abiertas a mis lados, esperando a que se quedara sin aire. Cuando finalmente se detuvo, no le di la satisfacción de gritar. Le di algo peor, la verdad en silencio, con papel. Tienes razón en que hay documentos. Dejemos que todos los vean. Entré al cobertizo, saqué la carpeta y la narré para el patio con la voz plana, que uso cuando la situación es finalmente honesta. Esto es un fideicomiso irrevocable fechado hace 9 años, redactado por el abuelo solo, nombrándome para mantener esto como granja activa. Aquí la carta del abogado confirmando que vino solo y con la mente clara. Aquí 2 evaluaciones médicas sin deterioro cognitivo. Puse cada página sobre la mesa como una carta. La tierra no puede venderse. Nunca iba a venderse. Tomé el segundo montón. Y estas son las cartas de mi padre a mi abuelo.
10 años atribuyéndose el mérito de apoyar esta granja. Y estas son las tarjetas y fotos que yo envié desde el extranjero, devueltas sin abrir con su letra, para que el abuelo creyera que lo había abandonado. Lo dejé reposar un momento. El dinero que mi padre les dijo que nunca envié. La carga que dice que he sido. Suma 191.000 euros en 10 años y 4 despliegues. Pagó la boda de mi hermana. Pagó la casa de este hombre. Financió la vida cómoda que está aquí defendiendo. Me volví hacia él entonces y por primera y única vez le hablé directamente, con la voz exactamente tan baja como había estado. Te pusiste de pie en tu mesa la Navidad pasada y me llamaste una carga. Yo era la que los cargaba a todos. Ernesto se levantó de su silla despacio y temblando, y le dijo a todo el patio: cada palabra que ha dicho es verdad, y tengo los papeles en casa para demostrar el resto. El rostro de Rafael pasó por todo, la furia, el cálculo, la búsqueda de una salida. No se disculpó. Llamó a Ernesto viejo senil. Me llamó mentirosa, miró por el patio buscando una cara que le creyera, y no encontró ni una. No me regodeé, no hay nada en ello, y las abejas me habían curado de necesitarlo. Tomé un tarro de campo de rosa, el oro atrapando esa luz de octubre, lo caminé hasta el poste de la valla junto a mi padre y lo puse con suavidad, como se pone cualquier cosa que no se quiere romper. Tómalo. Es lo único de esta granja que vas a conseguir jamás. Luego el resto en silencio, solo para él. La puerta sigue abierta si alguna vez quieres volver como padre, pero la tierra no es tuya, y yo tampoco. Por un segundo, algo se movió detrás de sus ojos que podría, en una versión mejor de él, haberse convertido en vergüenza. Luego caminó hacia su coche, dejó el tarro sobre el poste y bajó por ese largo camino de grava por última vez. Observé cómo se asentaba el polvo. Luego volví a la mesa, tomé el bolígrafo y firmé. El contrato salió adelante esa tarde. Campo de Rosa llegó a las estanterías de 6 tiendas y se agotó 2 veces. La demanda que amenazó Rafael nunca llegó. Sofía le envió a su abogado la misma pared de papel que yo había mostrado al patio. No hay caso que hacer cuando todos los hechos ya están a plena luz del día. Marcos se quedó. La gentileza que no valió nada en la casa de nuestro padre es exactamente lo que tanto las abejas como los clientes valoran. Ese invierno recibí una carta de mi madre Carmen, 3 páginas que daban vueltas sin aterrizar jamás en la palabra lo siento, que las cosas se habían complicado, que siempre supo que yo era la fuerte que podía arreglárselas sola. La leí en la mesa donde Ernesto me había puesto café la peor noche de mi vida. Sentí el viejo impulso, arreglarlo, responder, ser útil una vez más. Luego doblé la carta en su sobre y la puse en un cajón. No respondí. Me había llamado fuerte toda la vida como una manera de explicar por qué yo no recibiría nada. Finalmente entendí que puedes amar a alguien y aún así negarte a seguir pagando por el privilegio. La sangre hizo a los Valero mis parientes, pero un anciano testarudo que abrió su puerta en el frío y un hermano que finalmente dejó de tener miedo son lo que me hizo una familia. Y estaban esperando al final de un viaje en autobús todo el tiempo. Esa es mi historia. 10 años de sueldos, un frío viaje en autobús y un tarro de miel que vale más que cada euro que perdí. Si esto te ha recordado que las personas que responden cuando llamas importan más que las que solo comparten tu nombre, tómalo como tu señal para llamarlas hoy. Si conoces a alguien que necesita escucharlo, compártelo, deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el próximo.